Después del informe populista y lleno de mentiras y de un marcado culto a su personalidad narcisista para satisfacer su ego y recibir reconocimiento del Estado con más paleros, que es Campeche, López se retiró con su comitiva de paleros a la estación ferroviaria para subirse al tren con toda su comitiva de paleros y hacer supuestamente unas pruebas. Y resulta que fue un verdadero fracaso estas pruebas, en primer lugar porque no hay responsabilidad o no hubo responsabilidad de los que están construyendo las vías, en esencia el tren, porque el ejército no está capacitado para realizar esas obras. Y en segundo lugar, pues está ya augurado un fracaso total, pues en primera el presupuesto ya va al doble de lo que fue acordado por Banobras, que fue el que dio el dinero, que dio el crédito. Pues de 64,000 millones de pesos, que fue el precio inicial, se elevó casi a 200. Y en este año 2023 ya van 180 y tantos mil millones de pesos, o sea que la obra ya rebasa los 300,000 millones de pesos. Además, una característica de ese tren es que va a ser muy lento, porque supuestamente trabaja con electricidad, pero por otro lado, que es lo más grave, es que toda la gente que suba a ese tren está expuesta a ser asaltada, o a lo mejor secuestrada y muerta. Pues las vías que se construyeron son de más de 1,554 kilómetros. Es un trayecto muy amplio, y la realidad es que, por otro lado, el tren de pasajeros en el país no tiene ninguna demanda, ninguna oferta, porque eso fue al inicio de la inauguración en la administración de Porfirio Díaz. Posteriormente el tren fue privatizado para la cuestión de carga por Zedillo, y no existe ningún tren de pasajeros a excepción del Chepe en Chihuahua, que hace un recorrido turístico, además de un tren que está en Tequila, Jalisco, que también es turístico. Pero el tren que se pretende inaugurar en diciembre es un fracaso total, porque en primera, esos trenes solamente van a ser utilizados por el turismo internacional, y el turismo no va a utilizar ese tipo de trenes, porque para eso está el avión, que es más seguro, más práctico. Y aun cuando López, de manera populista, bajó los precios del pasaje, incluyendo a los adultos mayores que no van a pagar, nadie va a utilizar ese tren. Además es un fracaso financiero, porque no hay sostenibilidad todavía de cuál va a ser el pasaje que se va a subir al tren. Y por otro lado, pues insisto que es el peligro. Además es un tren que no va a más de 60 kilómetros por hora. Entonces va a ser un fracaso total. Sin embargo, López se ufana de que su trenecito es el tren más importante en el mundo,
que se está construyendo en México. Y la verdadera razón de que López haya construido este tren junto con Dos Bocas y el aeropuerto del AIFA, que de manera muy tonta suspendió el aeropuerto de Texcoco, pues fue un fiasco el AIFA, porque nadie lo utiliza, ni siquiera él. Entonces el fracaso, o más bien la intención de López de construir estas obras, es para trascender en la historia, porque son 3 elefantes blancos que no van a contribuir en nada para terminar con la pobreza o con la delincuencia organizada, que es el grupo, junto con el ejército mexicano y sus paleros, que van a apoyar a López para hacer un maximato, como ya lo hicieron para que ganaran las elecciones, porque López está coludido con el narcotráfico, según fue afirmado por el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Y para estar atentos a las declaraciones de López respecto a la inauguración de dicho tren, me permito activar este video. Sí es la obra más importante del mundo, sí, pero también está hecha en el menor tiempo. 1.554 kilómetros de vías, más estaciones, más la electrificación, porque de Mérida, Cancún, Chetumal, es eléctrico el tren. Fíjense todo esto que se está haciendo, caminos, obras complementarias, es para 2 o 3 sexenios. Pero ¿por qué nos estamos aplicando y queremos terminar en diciembre, ya para inaugurar el tren y inaugurar muchas obras más en toda esta región? Bueno, porque si dejamos inconclusas las obras, imagínense el riesgo de que ya no se continúen. Bueno, como queda claro, ese tren fue una ocurrencia, un capricho de López para enaltecer su ego narcisista, porque en nada va a beneficiar al desarrollo del país. Ya en otro video, con relación a las críticas que hice a su informe, la verdad es que eso es un elefante blanco que simplemente nadie lo va a utilizar, porque actualmente en el país nadie viaja en ferrocarril, porque es muy tardado, es peligroso, no existe quien cuide el transporte de esos 1.550 y tantos kilómetros. Pues los únicos que utilizan actualmente el tren son los inmigrantes centroamericanos y latinoamericanos, y así les ha ido con los secuestros, levantones de la delincuencia organizada. Entonces, esa ocurrencia, ese capricho de López nació muerto, porque no va a tener sostenibilidad económica. A los pobladores de dichos lugares, pues lo más a lo que los va a favorecer es a vender tamales de chipilín y productos regionales del lugar, pero eso no forma parte del desarrollo nacional, porque los habitantes de esos lugares pues se encuentran en pobreza extrema y, insisto, está destinado al fracaso total. Y en la inauguración o más bien en las pruebas que se hizo sobre el Tren Maya, con la presencia de López, de su hijo José Ramón el Parásito y demás comitiva de sinvergüenzas, pues hubo fallas, siendo que es el presidente. Hubo falla de 3 horas porque se descompuso ese armatoste, como se comprueba con este video.
No se lo esperaba. Las pruebas del Tren Maya provocaron un retraso de más de 2 horas en la agenda de AMLO. En la cabina estaba Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, empresa constructora del tren, un militar y el empresario Daniel Chávez. Al ser cuestionado sobre el desperfecto en el Tren Maya que provocó un retardo de más de 2 horas en la agenda de López Obrador, un militar se limitó a decir que se trataba de pruebas y enseguida cerró la puerta. ¿Cuál fue el desperfecto? ¿Cuál fue el problema con el tren? ¿Falló? ¿Hubo una falla o estaba programado así? ¿Nuevas? ¿Cuál fue el desperfecto? ¿Cuál fue el problema con el tren? ¿Falló? ¿Hubo una falla o estaba programado así? ¿Nuevas? Pues bien, esa supervisión del Tren Maya por López fue para remachar con broche de oro su informe de gobierno, su quinto informe en Campeche, que desde luego fue otro fiasco, fue un fracaso total, pues en su informe, en su circo, en la ciudad de Campeche, López habló de que por el bien de todos, primero los pobres. Pero aquí yo le quiero rectificar que por el bien de él y de sus paleros, porque les está pagando para que lo apoyen. Para el resto de la población no es beneficioso, al contrario, es una carga económica para los mexicanos que pagamos impuestos, porque estos huevones parásitos viven de lo que nosotros trabajamos, y ese es un beneficio, es un bien para López y su pandilla de rateros, porque son el sostén para seguir desgobernando el país, y como mercenarios pues se prestan a hacer descalificaciones a las personas. Ya los utilizó López y los sigue utilizando a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde están denostando, están ridiculizando a los ministros de la Corte, y hasta con el peligro de que vayan a incendiar ese recinto de la Suprema Corte. Entonces, pues lo único es que los únicos beneficiosos son López y sus camaradas, los comunistas, como es el caso de El Salvador, a los que apoyó con más de 150,000 millones de dólares, y luego embrocó a los gringos que para que apoyen con otros 5,000 millones, que supuestamente para atacar las causas y evitar la migración a Estados Unidos, porque López es un candil de la calle y oscuridad de su casa. López no ha terminado con la delincuencia organizada que él mismo crió y que él mismo tolera con su política de abrazos y no balazos. Y todavía se pone el desvergonzado que dice que atender las causas de los centroamericanos y demás migrantes para que no se vayan a Estados Unidos. Pues sí, porque los gringos le pagan, por eso fue elegido como el tercer país seguro. Aquí llegan los migrantes, los detienen y aquí les hacen tardado sus trámites para que los gringos también dejen el problema aquí en México. Y ellos han sido no solamente objeto de represiones por parte del gobierno, sino también de la delincuencia organizada. Total, que este país es un caos por el hocico de López, que miente y miente y miente para sostener su cuarta transformación. Pero pues afortunadamente me he dado cuenta que la mayoría de los mexicanos están ya listos para votar en las próximas elecciones, están haciendo muchas críticas fundadas en contra
del desgobierno de López y de él mismo, y esperemos en Dios que termine esta pesadilla en donde López es el responsable, es el cómplice de todo lo malo que está sucediendo en el país, porque a sus 5 años de gobierno, lo más que ha producido López son 170,000 muertes dolosas, la destrucción de los poderes de la Unión y, por otro lado, el empobrecimiento total del pueblo de México y, finalmente, la falta de asistencia médica de calidad, ya no como los países europeos, porque López es un mentiroso. Acabó con el INSABI y ahora la carga la lleva el IMSS. De por sí los servicios médicos son ineficientes. Se han dado casos de operaciones de médicos cubanos que han dejado a los pacientes con problemas muy graves porque no están capacitados para hacer operaciones, y va a ser un problema mucho mayor el que el Seguro Social cargue casi con los 120 o 130 millones de mexicanos que dice para proporcionarles salud. Eso es populismo, eso es una traición a la patria por un mentecato que se llama Andrés Manuel López Obrador. Gracias.